¿Cuál es la revista de este mes que llegó? Buena. Buena, ¿cuál es la revista de este mes? Es esta. Espérame ya. Es esta que tiene este tema. La Biblia, una historia de supervivencia. Y habla precisamente de este tema, de cómo ha logrado sobrevivir la Biblia a pesar de tantos años, ¿no? Porque uno pudiera decir, pero ¿cómo es que la Biblia proviene de Dios? Entonces, a través de que uno se entera de cómo ha sobrevivido, uno se da cuenta de que fue Jehová Dios quien la protegió, ¿no? Porque originalmente quienes la escribieron fueron profetas, Moisés, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacía Jehová? Les decía a los reyes, a sus siervos, que hicieran una copia ellos también. Y así sucesivamente, a pesar de que pasaban los años, se hacían copias y copias de las escrituras, y así fue que logró sobrevivir hasta estos años. ¿Pergaminos que llamaban? O papiro. Papiro, O el es. papiro. El papiro es el más blandito porque eran en hojas que sacaban de los ríos, algo así. Entonces eso se quiebra. Sí. Y ya pues ya los otros eran más resistentes. Pero entonces, mire, ¿Ustedes cómo se identifican? somos testigos de Jehová. Sí. Sí, somos testigos de Jehová. Bueno, yo quería saber ese punto. Testigo de Jehová, no puedo entender esa magnitud porque soy bastante... Claro, es algo, cierto. y no cualquiera puede llevar este nombre, porque es que nosotros al decir que somos testigos de Jehová quiere decir que estamos dando testimonio, es por eso también que salimos a predicar. Entonces, Mire, me gustaría... hagamos una cosa, mire, por ejemplo, Sí. yo me hago papel de juez y usted de testigo, Exacto. y después yo me hago papel de testigo y usted de juez. Para entender la magnitud, ¿no? Sí, es que así es como nosotros lo hacemos ver. Entonces hagamos una cosa, yo soy juez y usted hábleme como un testigo, la palabra que sea testigo de Jehová. Exacto. Y después yo me pongo de testigo y usted de juez. Porque el punto es, ¿por qué seríamos nosotros testigos? Porque es que muchas personas dicen, es que la maldad y el sufrimiento es por culpa de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como hemos estudiado en la Biblia y hemos investigado, entonces sabemos que no es culpa de Dios. Y lo que hacemos es defender el nombre y la soberanía de Jehová. Enseñándole a usted por qué es que hay tanto sufrimiento. O enseñándole a usted que la vida tiene un propósito. Que no solamente es nacer, crecer, reproducirnos y morir. Sí. Entonces, por eso somos testigos. Además, mire lo que nos menciona acá Isaías 43:10. Dice, ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová. Aún mi siervo a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continúo sin que lo hubiera. Entonces, si se da cuenta, ¿Pero de qué se está refiriendo ahí? está refiriendo Jehová, les estaba hablando al pueblo de él, de que ellos también eran sus testigos. ¿Por qué? Porque ellos hacían esta labor. Mira, póngale cuidado. Bueno, ya usted ya habló acerca de cómo es un testigo. Ahora me pongo yo la parte de testigo y usted es juez. Entonces, digamos, por decir yo, le diría, mire, señor juez, yo soy testigo de las maravillas que Dios hizo. Mire, señor juez, yo soy testigo de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, ¿cierto? Sí, señor. Mire, señor juez, yo miré las maravillas que Dios hizo en el desierto, cuando el pueblo huía por el desierto y esa calor tan inmensa, Dios le colocaba una nube para que le cubriera lo que le diera sombra. Y yo soy testigo, señor juez, de que Dios puso en la noche una columna de fuego para alumbrarnos y abrigarnos. Exacto. Y cuando nosotros teníamos hambre, señor juez, Dios nos daba el maná del cielo. Y después, si teníamos sed, Moisés golpeaba la roca y nos daba agua. Señor juez, nosotros somos testigos de todas esas cosas que Dios hizo. Ahora, señor juez, Dios prometió que vendría y Él mismo nos salvaría, señor juez. Y nosotros ahorita somos testigos de Jesús en el Nuevo Testamento.
Más o menos así es la idea que yo entiendo, la magnitud Sí, de ser testigos. claro. ¿Qué opinas? Solo que eso, lo de uno ser testigo no es ante Jehová, sino es ante las personas. Porque Jehová sabe que Él es el Dios y Él es el Todopoderoso. No, pero ¿qué Entonces, opina usted nosotros... digamos, lo que usted me dijo Ah, y lo sí, que yo le dije? es así. Solo que el juez ahí serían las personas que no saben estas cosas. Sí, pero entonces sí que es el punto, porque uno, es que la palabra ser testigo es cuando uno lo llaman a un tribunal y bueno, que pase el testigo y explique. Entonces yo le expliqué así lo que es ser un testigo. Exacto, eso es lo que hacemos. Y las personas, ¿qué hacen? Ellos culpan a Dios, entonces nosotros somos testigos de que las cosas no son así. Pero vea, nótese eso, de ser testigo, póngale cuidado. En Isaías 35:4, ¿tiene la Biblia ahí? Claro. No me acuerdo el texto. ¿Habla sobre qué? De lo que Dios iba a hacer con la humanidad. 35:4. 35:4, ¿qué es lo que dice? Digan a los que están ansiosos de corazón, sean fuertes, no tengan miedo, miren, su propio Dios vendrá con venganza misma, Dios aún con un pago, Él mismo vendrá y los salvará. Entonces es una profecía, Él mismo vendría y salvaría. Entonces ahí está el punto ese. En Isaías 52:6 también está hablando acerca de llevar a conocer un hombre. 52:6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta misma causa, que yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, yo mismo que hablo. Sí, entonces eso es lo que tenemos que testificar. Cuando dice que yo mismo estaré presente, quiere decir que Dios se manifestó en carne. Yo lo entiendo así como lo entiende usted. Bueno, pues Jehová está presente en este mundo mediante diferentes cosas, ¿no? Obviamente Él no va a bajar y va a estar acá hablando de Él mismo, ¿no? Sino que Él tiene su organización, las personas que lo apoyan a Él, que ponen en práctica lo que Él nos ha mandado, y mediante esas obras es que uno se da cuenta de que Dios está ahí con uno, cuando Dios lo ayuda a uno en diferentes sentidos, o sea, con su Espíritu Santo, mediante sus ángeles. Sí, bueno, etcétera. Notemos ese punto, cuando estaban en Isaías 52:10, que Jehová desnudó sus santos brazos. Entonces Jehová desnudó sus santos brazos. Es un punto para uno analizarlo. Claro. ¿Cierto? Entonces eso es lo que... ¿Qué opinas sobre eso? Que Jehová desnudó su santo brazo. ¿A dónde Jehová desnudó su santo brazo? La verdad, le soy sincera, esa parte yo no la he leído. No he leído otras cosas, he estudiado otros temas. No sé, pues no, la verdad no sé a qué punto quería llegar usted. No, lo que pasa es que yo entiendo acerca de la Biblia, acerca de las profecías del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque la Biblia es completa toda. Exacto, ¿cierto? toda se complementa. Entonces tenemos que, digamos, en el Antiguo Testamento las personas llegaban para que sus pecados fueran borrados, traía un sustituto, traía un becerrito, una cabra o una oveja, ¿sí? Una tórtola. Entonces ese animalito moría por causa del pecado de esa persona, ¿cierto? Entonces eso quedó atrás. Entonces por eso mismo Dios, como la Biblia dice, eran sombras. Entonces Dios en el Nuevo Testamento, por eso está hablando acerca de ese nuevo pacto. El nuevo pacto es, digamos, Jesucristo, ¿cierto? Dice que para que todas las personas puedan ser salvas tienen que mirar a Jesucristo, así como Él puso en el desierto la serpiente, que todas aquellas personas la mordían, y para que no muriera, entonces tenía que mirar la serpiente, ¿cierto? Entonces, así como Dios levantó la serpiente, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, se está hablando de todo, que para que sea salvo, tenía que mirar a Jesucristo y entrar en Jesucristo. Y poner en práctica lo que eso es. Mandó, ¿no? Entonces, eso es el punto que yo miro. Entonces, ahora en el Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se está hablando acerca de un evangelio, ¿cierto? Que el evangelio es, digamos,
Marcos 1, del 14 al 15, cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Qué opina usted sobre eso? Es totalmente cierto, aunque en ese entonces no se cumplió esa escritura, se está cumpliendo hoy en nuestros días, de que ya el reino de Dios claro, está más cerca cada día. Pero entonces el punto ¿cuál es? Que Jesús se esforzó por predicar, por enseñarle a las personas acerca de Dios, que es lo más importante, porque si usted no tiene conocimiento, entonces es muy difícil que usted ponga en práctica algo que usted no sabe. Entonces por eso nosotros salimos a enseñarle a las personas. Nosotros con esto no nos estamos enriqueciendo, porque en realidad nosotros se nos anima a llevar una vida sencilla por motivo de ayudarle a las personas. O sea que es un nuevo pacto, un nuevo enseñanza. Pues miren, la Biblia nos manda a lo siguiente. Mateo 24:14 dice: Ajá. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. O sea, las buenas nuevas acerca del reino de Dios, alguien debía llevarlas y predicarlas. ¿Qué es eso? Pero ¿para qué? Buenas nuevas es como hablar del reino de Jehová, lo que hizo Jesús. Enseñarles qué propósito tiene Dios, por qué sufrimos, qué pasa cuando morimos. Eso significa las buenas nuevas. Claro. Vea, por eso es que es ese punto que yo no entiendo, que ustedes hablan tan diferente. Yo no logro entender sobre ese punto. Buenas nuevas es lo mismo que buenas noticias del reino. ¿Qué beneficios trae el reino de Dios para nosotros? Miren, póngale cuidado. Ajá. Y se predicará este evangelio del reino de Dios, el reino en todo el mundo, para testimonio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces póngale cuidado. De aquí dice diferente lo que dice allá. Pero son las mismas palabras. Y se predicará este evangelio. Exacto, es lo mismo. ¿Qué pasa? Hay palabras sinónimas. No quiere decir que porque en la Biblia diga buenas nuevas del reino es diferente al evangelio, porque se refiere a lo mismo, se refiere a predicar acerca de la Biblia. Entonces, obviamente, fueron personas diferentes que utilizaron diferentes palabras, pero el mensaje es el mismo. Pero si uno no le toca el tema, por decir el tema que usted no me hubiera explicado así como me está explicando. Porque es que las preguntas surgen. Porque ¿qué está? Porque es que estamos hablando del tema de predicar las buenas nuevas del reino. Mire lo que dice aquí en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la primera piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mire lo que dice en Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento el que está escrito, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, entonces nadie puede cambiar el sistema. Exacto, pero ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, vecino? Bueno, justamente esta revista que usted se va a llevar habla de esas traducciones. Fueron diferentes traducciones porque fueron diferentes personas las que los tradujeron. ¿Qué pasa? El mensaje es el mismo. Uno no debe centrarse en la traducción, sino en qué mensaje me está dando. Por ejemplo, el texto de Mateo 24, que el mensaje de que se va a predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la Biblia. ¿De qué habla la Biblia? Del reino de Dios. ¿Qué es el evangelio para usted? El evangelio es lo que Jesús predicó. Es lo que está escrito poder de en Dios la Biblia. para salvación. ¿Y de dónde se encuentra ese poder? ¿De dónde lo saca usted? De la Sagrada Escritura. De la Biblia, por eso. Entonces a eso se refiere. ¿Qué está diciendo ese texto? Dice que se va a predicar el reino de Dios, que se va a predicar lo que dice en la Biblia. ¿Para qué? Para testimonio. No quiere decir que todo el mundo lo iba a aceptar. Simplemente sería un testimonio de todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Un testimonio nada más? Ahí dice, para testimonio. Para testimonio quiere decir tenemos que testificar de Exacto, eso es lo que hacemos nosotros. Pero damos vea, testimonio. Ese es el punto. Mire lo que dice en Gálatas, que es el punto que me gusta. Porque hay más de 10.000 religiones en el mundo, creo, ¿cierto? Sí. Entonces, y todos predican, esta es la verdadera, la mía es la verdadera, ¿cierto? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia.
Mire lo que dice en Gálatas 1 del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cierto? Exacto. Mas si aún de vosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente de lo que hemos enseñado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora los repito, si alguno os predicares diferente evangelio de lo que hemos enseñado, sea anatema. O sea, se está hablando el apóstol Pablo, que no podemos enseñar otra cosa sino el evangelio. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, mire lo que dice el apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo estaba persiguiendo la iglesia, ¿cierto? Yendo para Damasco. Un rayo de luz lo tumbó de su caballo, junto con su gente que llevaba. Y escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia de Jesús, pero en realidad era él, porque era... Eso es. Entonces le contestó: Señor, ¿quién eres? Y yo soy Jesús a quien tú persigues. Nótese eso. Saulo podría decir: mucha pena me da, Señor, pero yo pertenezco de la religión de la ley de los judíos. Sí. Entonces, esta es la verdadera y yo me quedo acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo Saulo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí mira la humildad? Claro. Ahora, él es un ejemplo para todos ya los Saulo, cristianos, ¿no? ya Pablo convertido, pasó por Efesios, halló a ciertos discípulos y le dijo a Juan, y se encontró ciertos hombres y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? A los discípulos de Juan. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces, ¿en qué creíste? Y yo, pues, el bautismo de Juan. Juan ciertamente bautizó en agua para arrepentimiento, creyendo en aquel que vendría, que era Jesús. ¿Cierto? Esos hombres, porque no eran ni uno ni dos, eran 12 hombres que estaban esparcidos, no sabían cómo la cuestión, se habían esparcido. Esos hombres pueden decir: mucha pena me da, señor Saulo o señor Pablo, pero nosotros pertenecemos de la iglesia verdadera de Juan el Bautista, del profeta que Dios escogió aquí en la tierra, y esta es la verdadera y a mí quedo. Y era cierto, porque ellos seguían a Juan el Bautista. Claro. ¿Cierto? ¿Dijeron eso? No, no lo dijeron, claro. Fueron bautizados. ¿Cierto? ¿Y a qué punto quisiera llegar usted? No, el punto es que estamos hablando del Antiguo Testamento al Nuevo Pacto que el Evangelio. Porque el Evangelio, pero le expliqué, cuando al Antiguo Testamento usted era un pecador, usted tenía que llegar, morir. ¿Cierto? Ya no es necesario. Pero entonces usted ya traía un becerrito, una cabrita que moría por usted. ¿Cierto? Ahora no, en el Nuevo Pacto es el Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo y los discípulos del Señor Jesús predicaban. Entonces, por eso le expliqué yo que ninguno puede poner otro fundamento que el que está escrito, que es el Evangelio. Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Pablo bautizó en el nombre del Señor Jesús. Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesús. Usted no lo vio, que habla de lo que no vio. Usted hable de lo que vea. El 70% de lo que uno habla no lo ha visto. Ay, eso afirma. ¿Y eso de qué le sirve a uno? Que Pedro se sentó, que Pedro se paró, que Juan corrió para allá. A mí qué me importa eso. Lo importante es, en este momento, es que ese poder está manifestado en un ser humano como un guía. El único que le puede revelar el conocimiento verdadero es el maestro de cada época. En cada época él toma un cuerpo humano, así como Buda, Mahoma, Krishna, Cristo, Kabir, Rama, eso han habido muchos. Es el mismo. Usted no le ponga que hace olvidar. Y a eso llega, usted va para otro lado y le hablan de Mahoma, a otro lado
Buda, 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 se quedaron en el pasado. Y se lo digo yo, hermano, eso no es basura ni es religión y usted lo puede comprobar. No es que me dijeron, me contaron. Eso no sirve para nada, olvídese. Mire, guarde esta lectura que se la regalo de corazón, No. que eso no es religión. Ave orgulloso encima, orgulloso. Si usted está hablando de esa forma, no le puedo recibir ni esas No, cosas. usted no se ponga a pararle bolas que este está loco. Usted agarre lo más bonito y listo, punto. Usted pone que, Disculpe, ay, no, caballero. pero el señor venía de corbata y usted le creyó. Me Y disculpa. ese estaba más podrido que... Estoy hablando con las señoritas. Hable cosas buenas. Sí, analiza usted cómo hay gente perversa. Satanás no quiere que las Sí. personas... Mire, ese señor ahí como está, no tiene un espíritu, tiene legiones. Sí. Entonces, póngale cuidado, no saliéndole del tema, entonces, mire, los discípulos de Juan, de Jesús, todos bautizaron en ese nombre, ¿cierto? Entonces, ese es el evangelio, ese es el punto. No hay otro, porque no hay otro. Es que esa es la Porque- verdad, es porque- una sola Biblia, es un solo mensaje. Nadie puede poner otro fundamento del que está escrito, que es eso, ¿cierto? Entonces, ese es el punto que yo pues prácticamente creo, estoy esperando un amigo, pero ya no llegó, entonces, gracias es que por... mire que lo más importante de todo, yo me siento segura de lo que creo porque a nosotros se nos anima a investigar, Sí. se nos anima a que no es lo que usted le digan allá, Ajá. investigue, porque creo yo que realmente vino Jesús, o sea, nos ponen a pensar. Y lo otro, usted ve que muchas personas sí puede que tengan un conocimiento, pero ¿será que se les anima a que ponga en práctica? Y si usted no lo pone en práctica, ¿será que lo ayuda? En cambio, lo que a nosotros se nos inculca es aplicar y enseñarle a las otras personas por medio de nuestra conducta, y no solamente cuando estamos allá reunidos adorando a Jehová, sino por fuera. ¿Cómo se viste usted? Si usted se está vistiendo de una forma modesta, si usted está bien con sus vecinos. ¿Me puede dar un minuto de su pareja? Sí, señor, con mucho gusto. Entonces, sí, o sea, es vivir lo que uno cree. Eso es lo más importante, lo que a uno le da verdadera felicidad. Sí, el punto es, mire, póngale cuidado, en la Biblia habla que hay un nombre que es para perdón de los pecados. ¿En qué nombre nosotros tenemos que, para que nos perdone los pecados? Nosotros debemos pedir perdón por medio de Jesús. De ahí, claro, pedirle perdón a Dios, a Jehová, Ajá. al Padre. Porque Pero por hay una medio- forma de bautismo para perdón de los pecados. ¿En qué nombre hay perdón de pecados? En el nombre de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo. ¿Cuáles de los discípulos de Jesús bautizaron Padre y Espíritu Santo? ¿Cuál es qué? ¿Cuáles de los discípulos de Jesús bautizaron Padre, Hijo y Pues el Espíritu? bautismo se hacía en el nombre de los tres, refiriéndome a Jesús, a Jehová el Padre. Sí, pero tiene que haber un hecho. Usted mencionó ese punto, pero tiene que haber un hecho que esté escrito en las Sagradas Escrituras, que los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús hayan bautizado Padre y Espíritu Santo. Pues el relato exacto no me lo sé, pero sí le he leído que fue así. No. Y porque ellos No. aceptaron la verdad. Ninguno de los discípulos bautizaron Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, ¿cómo? Buenos días. Ay, buenos días. Esto fue lo que le dijo la hermana Helen y intentaron montar la casa. Me voy porque ya llegó. ¿Y para mí no me mandaron nada? No le mandaron ni plata ni No, nada. ay, qué Solo de acaso los saludos, ¿oí? Sí. Chao, que le vaya bien. Ay, Sí, no, más sí, personas. sí analiza, Sí, señora. sí analiza usted el Uy, no, mejor dicho. Hola, Ronnie. Bien, gracias. Manita, ¿cómo está? ¿Y eso? Gracias, verla por acá. Ah, para que veas, estamos acá. predicando. ¿Desde a qué horas? Pues yo salí con mi esposo a las 6. Bueno, Ah, 6:20. ¿salió Daniel? Sí, pero como él pero tiene justo que trabajar, se fue como a las 7:30. Sí, entonces ese es el punto. Entonces el punto es ese, que ninguno de los discípulos bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguno. Ninguno, porque en la Biblia no se consigue. Siempre los discípulos de Jesucristo bautizaron en el nombre de Jesucristo. Sí. Ese es el punto. Señorita, gracias, muy Bueno, amable. vecino, Pero que me le dijo que vaya era... bien. Ay, sí, es casada, ¿sí? Sí, estoy casada. Ala, está joven, ¿no? Ajá. Está joven y casada, ¿no? ¿Te gustaría llevarse una revista? Ya. ya. ¿Usted también es testigo? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, que te fue un buen día. Gracias.